Me quedé mirando la pantalla sin parpadear mientras el caché de imágenes íntimas y textos explícitos seguía cargándose uno tras otro. Rex y Jenny, mi esposo y la bilis de mi nuera subió a mi garganta mientras la verdad se hundía en cómo podían. Rex se había vuelto distante últimamente culpando al estrés laboral y las horas extra por su repentina frialdad, pero esto cruzó todas las líneas imaginables. Alrededor de su cintura: oye cariño, ¿qué pasa? Su familiar sonrisa torcida se congeló cuando notó la pantalla de la computadora portátil que giré con los puños apretados. Mentiroso antes de nublarse con culpa. Marlene, puedo explicar, explícalo. Que escupí, como hemos estado jodiendo a nuestra nuera a nuestras espaldas, como me hiciste creer en tus excusas mientras deshonrabas a nuestra familia. Rex sacudió la cabeza vigorosamente. No es así, guárdalo. Agarré mi teléfono y comencé a grabar. Necesitaba evidencia, las fotos, los mensajes, eso es todo. Aquí mismo, tan claro como el día, palideció y levantó las manos en señal de rendición. Marlene, por favor deja el teléfono y déjame explicarte. Explico, retrocedí con disgusto. Mirada con fría finalidad: hemos terminado. El silencio opresivo que siguió fue roto por su suspiro de derrota. Está bien, merezco que mi dedo se moviera sobre el botón de parada, pero algo me hizo. Rex parecía completamente avergonzado, como un niño pequeño sorprendido portándose mal, y a pesar de todo parte de todavía anhelaba respuestas. Solo dime una cosa, dije con la mandíbula apretada. Porque mi dulce Jenny. Su manzana de Adán se balanceó mientras tragaba con fuerza. Simplemente sucedió que nos acercamos después de que la presentaste a la compañía. Una cosa llevó a la otra y tú traicionaste todo lo que exploté: nuestro matrimonio, la confianza de nuestra familia, todo. ¿Por qué emoción tan barata? Rex sacudió la cabeza miserablemente. No cariño, no fue así, no te atrevas cariño. Cerré la tapa de la computadora portátil con un golpe seco cortando la cara de aprendizaje de Jenny. Quiero un divorcio y le estoy contando a Max todo. No, Marlene, por favor, se apresuró a agarrarme del brazo. Dame la oportunidad de hacer esto bien. Hombre, ante mí una sombra del marido confiado que una vez admiré. Ahora es demasiado tarde. A pesar de la conmoción y la humillación, de alguna manera mantuve la compostura durante los siguientes días. Seguí con mi rutina como si nada trascendental hubiera sucedido: cocinar, limpiar, cuidar la casa. En la superficie, nuestra vida familiar parecía perfectamente normal, pero todo era una fachada debajo del barniz de felicidad doméstica. Una tormenta invisible rugió dentro de mí. Mi mente seguía repitiendo esas viles imágenes que me torturaban con cada sonrisa que los ariexes destellaban cada vez que Jenny pestañeaba con sus ojos inocentes. ¿Cómo podían ser tan tranquilos y serenos, como si sus vidas no hubieran sido trastocadas por su traición? Decidí observarlos de cerca durante nuestra cena familiar programada para esa semana. Todos nos reunimos alrededor de la mesa. Rex, Jenny, Max y yo forzamos una charla jovial falsa. Estudié a mi esposo y mi nuera escudriñando cada uno de sus movimientos en busca de incluso un atisbo de culpa o el más mínimo desliz para confirmar mis sospechas. No decepcionaron mientras cargaban su plato. Jenny rozó accidentalmente a Rex. Sus cuerpos se demoraron solo un latido demasiado largo. Pasé entre ellos acalorado y pesado con un significado tácito. Mi sangre hervía algo mal. La voz preocupada de mamá Max me devolvió al presente. Me di cuenta de que mi tenedor estaba apretado con unos nudillos blancos. Simplemente perdido en mis pensamientos queridos, solté mi agarre mortal sobre el utensilio con un exhala. Así que Jenny, ¿cómo te trata el nuevo trabajo? Parecía casi aliviada por la distracción. Así que ese es su juego, continuar descaradamente delante de nuestras narices. Abrí la boca para desatar mi furia, pero Max habló primero. Estoy muy orgulloso de ti, dijo cálidamente, ajeno a la tensión. ¿Quién hubiera pensado que te llevarías tan bien? Después de que mamá te trajo, Rex pasó un brazo posesivamente alrededor de los hombros de Jenny. Bueno, ya sabes lo que dicen, como familias, como empleados. Compartieron una risa repugnante por la broma interna. La bilis se levantó en mí garganta por su audacia, su descaro. Mis manos temblaron con rabia reprimida. Siéntete muy orgullosa también, Marlene. Jenny, de su tono lleno de falsa dulzura, teniendo a tu esposo como mentor para ayudarme a avanzar en mi carrera. Una sonrisa astuta y cómplice curvó sus labios revelando al vicioso instigador debajo del barniz de bondad. En ese momento todo el dolor y la humillación burbujearon en una furia candente. Había sido un tonto al confiar en esta serpiente venenosa.
Mi silla chirrió hacia atrás cuando me puse de pie, causando que la mesa estallara en un caos. Los platos resonaron y los utensilios se esparcieron sobre el mantel, pero no me importó. Ya había terminado. Siendo civilizado, terminé de apretar los dientes y aceptar su falta de respeto. Era hora de que me quitaran los guantes. Escucha, pequeña perra manipuladora, gruñí. Venom goteaba de cada palabra. La sonrisa pintada de Jenny se derrumbó en shock. Los ojos de Max se abrieron como platos, solo Rex no parecía sorprendido, casi resignado. Los labios se curvaron en una mueca feroz mientras me inclinaba sobre la mesa lanzando dagas a la mujer que me traicionó. Sé exactamente qué tipo de orgullo le has dado a mi marido. El silencio que siguió a mi arrebato fue ensordecedor. Max parecía conmocionado, boquiabierto entre su esposa y su padre. Como un pez jadeante. Mamá, ¿qué estás diciendo? Su voz apenas era más que un susurro antes de que pudiera responder. De esta mujer redondeé sus ojos lanzando una disculpa. Tienes que estar bromeando. Sacudí la cabeza con disgusto. Te daré una oportunidad de confesar por el bien de Max. Ella sostuvo mi mirada completamente desafiante. Cuando habló su voz era baja y mezclado con una amenaza silenciosa. No quieres empezar algo que no puedes terminar, Marlene. Un temblor de inquietud me recorrió ante su amenaza velada. Esta no era la dulce e inocente niña que había recibido en mi casa, era una persona fría y calculadora. Viper Rex finalmente encontró su voz agarrando la mesa con White Knuckles. Damas, por favor demos un paso atrás y mantengámonos al margen de esto. Lo corté con un corte de mi mano, volviéndome hacia Jenny, la apunté con mi mirada más fulminante. Una oportunidad de hacer lo correcto, pero si no confiesas, se lo mostraré a Max por primera vez. Un destello de miedo pasó por sus ojos. No tienes ninguna prueba, ¿no? Me permití una sonrisa sombría antes. Metí la mano en mi bolsillo y saqué mi teléfono. Tú también deberías tener más cuidado con dónde dejas tus pequeñas motos. Su bravuconería se desmoronó ante la implicación. ¿Cómo lo hiciste? Revisé las fotos y mensajes almacenados en caché sin mirar las imágenes vulgares que ya había. Los quemé en mi memoria. Oh Jenny, deberías saber que no debes tener sexo en una cuenta familiar compartida en la nube. Su rostro perdió color cuando la verdad aterrizó. Con los ojos muy abiertos por el pánico, giró la cabeza hacia Rex, pero él estaba mirando su plato con expresión sombría y aschen. Sabía que no había más defensa para esto. Jenny recuperó suficiente aplomo para darme una mirada dura. Estás mintiendo. Se estremeció como si la hubieran golpeado al darse cuenta de que su gambito había fallado, pero cuando habló de nuevo su voz estaba llena de amarga resignación. Está bien, Marlene, nos tienes. Su expresión se volvió dura y acusadora, pero si le muestras a Max esas fotos, le romperá el corazón permanentemente. ¿Es que lo que realmente quieres? Abrí la boca para responder, pero ella seguía adelante e incluso si él me deja, ¿crees que Rex se quedará a tu lado después de esto? La compañía, el dinero que controla todo, ¿te quedarás sin nada? Un pesado silencio cayó sobre la mesa. Odiaba admitirlo. Pero la perra tenía razón. Aún así me negué a dejarme intimidar por sus amenazas apenas veladas. ¿Estás tratando de hacer un trato aquí? Pregunté con una risa sin humor. Ella levantó la barbilla desafiante, simplemente recalcando los hechos. Si quieres quemar todo hasta los cimientos. El disgusto se revuelve en mis entrañas por su insensible audacia, pero por mucho que me moleste, su lógica era sólida. Si se lo mostrara a Max ahora, lo cambiarían para convertirme en el uno inestable que destruye a la familia. No, si realmente quería hacerlos pagar necesitaba esperar el momento oportuno, reunir más evidencia, más municiones para asegurar su caída total. Cuando finalmente hice mi movimiento miré a Jenny a los ojos, mi expresión hostil. Y tienes razón, para ahora seguiré el juego. En tu pequeña fachada una sonrisa salvaje estiró mis labios, pero esto no ha terminado, ni mucho menos. Las siguientes semanas fueron una guerra calculada de silencio y sabotaje sutil. Cada vez que Rex y Jenny estaban juntos me aseguré ser una presencia silenciosa al acecho, un recordatorio constante de que estaba en sus juegos de Twisted. Jenny trató de mantener su dulce fachada azucarada alrededor de Max, pero vi las grietas en la forma en que su sonrisa se volvió demasiado forzada cuando entré a una habitación.
Sus ojos revoloteaban hacia mí con una aprensión apenas velada antes de recordarse bien, dejó que la serpiente se preocupara sin saber cuándo elegiría atacar, ya que Rex apenas podía mirarme a los ojos estos días, la brillante confianza que primero me atrajo hacia él no estaba en ninguna parte. No merecía la misericordia de revolcarse en la culpa y el remordimiento, no después de la profundidad de su traición, no para ellos necesitaba promulgar un castigo acorde al crimen y para hacer eso necesitaba munición innegable, más pruebas de sus fechorías ordenadas para detonar su fachada retorcida de una vez por todas. Fue entonces cuando se me ocurrió la idea de usar su propia tecnología contra ellos. Rex. La empresa había lanzado un innovador sistema de seguridad para el hogar. Sensores disfrazados de objetos domésticos comunes para monitorear todo, desde movimiento y temperatura hasta grabaciones de audio. El software inteligente podía detectar actividad irregular y grabar automáticamente archivos de vídeo o audio. Al principio me estremecí ante la idea de espiar mi propia familia, pero después de imaginarme la sonrisa engreída de Jenny, sus amenazas apenas veladas y sus falsos tópicos, mis reservas se desvanecieron. Ellos se habían provocado esto con sus acciones depravadas ese fin de semana. Activé los dispositivos de grabación discretos y los coloqué meticulosamente alrededor de la casa una vez que instalé todo lo que tenía. Lo que debía hacer era esperar a que inevitablemente cometieran un desliz y sabía que lo harían. Nunca olvidaré esa noche sentado solo en la isla de la cocina mientras Rex y Jenny continué en la sala de estar ajeno a la configuración del monitor para bebés. Escuché todo el suave tintineo del hielo en un vaso, una risita femenina silenciosa. Susurros llenos de insinuaciones acaloradas, mis puños apretados mientras palabras cariñosas y cosas sucias contaminaban mis oídos. Esto era lo que había estado esperando, pruebas frías y contundentes de sus indiscreciones para mostrarles en sus caras. Engreídas, y sin embargo, cuanto más escuchaba, más me daba cuenta de que simplemente no les importaba, ni yo, ni Max y nuestra familia, ni enfrentar las consecuencias. Todo era solo un juego para ellos impulsado por sus antojos egoístas. Algo dentro de mí se movió en ese momento como si se accionara un interruptor, desapareciera si cualquier rastro persistente de tristeza o dolor fuera reemplazado por una determinación gélida y resuelta, los quemaría a ambos hasta los cimientos. A partir de ese día en adelante, cambié mis tácticas. En lugar de monitorear constantemente sus tristes como un guardián autoritario, me retiré a un segundo plano dándoles la correa suficiente para ahorcarse cada vez que Ren necesitaba pensar que eran hábilmente discretos. Siempre estuve ahí, ojos y oídos invisibles, absorbiendo cada detalle espeluznante y condenatorio. Archivos tras archivos de evidencia incriminatoria amontonados, ángel sentado de la venganza esperando repartir su justicia divina. Cuanto más tiempo pasaba, más Jenny y Rex permanecían indiscutidos, inevitablemente se envalentonaban y descuidaban, sus indiscreciones escalaban de miradas e insinuaciones persistentes a actos físicos cada vez más descarados. La ofensa fue meticulosamente documentada con cada nuevo vídeo o clip de audio. La soga de la prueba contundente se apretó inexorablemente alrededor de sus cuellos, sin sospechar ni una sola vez que con cada una de sus arrogantes violaciones, finalmente estaban cavando sus tumbas más profundamente. Cuando compilé un expediente impecable de sus pecados, tan condenatorio como completo, me permití una leve sonrisa viciosa. El tiempo de esconderme en las sombras había terminado. Comencé poco a poco preparando el escenario con movimientos sutiles calculados para desestabilizar las vidas de Rex y Jenny y erosionar sus sentidos de control, nada demasiado evidente que pudiera inclinar mi mano, pero las interrupciones aparentemente inocuas que plantaron las semillas de la ansiedad y la desconfianza primero aislaron financieramente a Rex a lo largo de los años. Su éxito lo había hecho cada vez más lax en el manejo de las finanzas del hogar. Simplemente firmó todo lo que le puse delante dejándome a mí para administrar nuestro dinero. Cuentas de inversiones. Todo lo que esta confianza ciega en mí resultó bastante útil con unas pocas pulsaciones de teclas de la DEA. Liquidé nuestros activos a largo plazo y desvié los fondos a una nueva cuenta privada a mi nombre. Un papeleo tedioso, claro, pero la gran cantidad de activos que purgué metódicamente de Rex Holdings dejaría una vez reveló que él era indigente. Incluso fui tan lejos como para contactar a nuestros abogados y actualizar nuestros testamentos, citando una revisión financiera de rutina. Más papeleo para que Rex simplemente lo aprobara sin pensarlo dos veces,
mientras él permanecía completamente desorientado sobre la forma en que me estaba desnudando. Su riqueza, su influencia y su poder desmantelaban pieza a pieza los mismos cimientos que lo convertían en un capullo tan arrogante y seguro de sí mismo. El sabotaje financiero iba perfectamente, pero, ¿qué hacer con Jenny? Necesitaba un toque más personal para destrozar su delirante sentido de control y eso había sucedido. Para ser precisos, quirúrgico incluso para debilitarla sin despertar sospechas. Verás, los sensores domésticos que usaría para documentar su asunto eran parte de un sistema doméstico inteligente integrado mucho más grande que permitía la operación remota del termostato que enciende la televisión e incluso los electrodomésticos de la cocina no son convenientes, pero al principio son una telaraña virtual que se extiende por toda la casa. Comenzaba con pequeñas luces parpadeantes cuando Jenny entraba a una habitación o fluctuaciones abruptas de temperatura mientras trabajaba, un susurro de ambiente inquietante lo suficientemente presente como para irritar sus nervios sin identificar la causa. En poco tiempo su inquietud aparentemente aleatoria se convirtió en un nerviosismo palpable que lanzaba miradas por encima del hombro cada vez que ella estaba sola, reflexivamente apretando sus brazos contra un escalofrío fantasma. Comprobando 2 veces que el horno estaba apagado o que el control remoto del televisor no faltaba cada vez que aparecía su creciente paranoia. Me permití una pequeña sonrisa vengativa. Sí, dejé que la perra engañosa se cociera en su inquietud y la sensación de control que se hunde dejó que se pudriera como una herida sin tratar. Mientras tanto, mientras atormentaba encubiertamente a Jenny a través de la iluminación tecnológica, mis preparativos en un frente más personal se aceleraron y reabrí todas las cuentas privadas y activos que había congelado o cerrado a lo largo de los años por consejo de Rex. Para recuperar mi identidad legal y mi autonomía financiera, también comencé a consultar silenciosamente a abogados de divorcio y columnas de consejos sobre cómo dividir los activos y cómo extraer el máximo de daños a los cónyuges infieles. Disco Empire Building. Algo seguía molestando en el fondo de mi mente, una sensación persistente de que todavía me faltaba algún elemento crucial o fallo seguro para garantizar su ruina absoluta. Cuando finalmente cayó el guante, entonces recordé el punto ciego fatalmente arrogante de Rex. Su ego durante años, un idiota engreído, había bloqueado mi acceso a su computadora de trabajo bajo la ridícula creencia de que yo era técnicamente inepto, como si su pequeño entorno corporativo fuera un santuario impenetrable para proteger sus secretos. Bueno, su presunción estaba a punto de ser su perdición. Tomó algo de tiempo, pero finalmente recordé una antigua contraseña de recuperación que usaba en todos sus dispositivos, la misma que nunca se molestó en actualizar. Obtuve acceso completo no solo a sus archivos y registros de correo electrónico, sino a toda la base de datos de su empresa mientras la gran profusión de Intel corporativo se derramaba en mi pantalla. Sentí que las mareas cambiaban inexorablemente a mi favor. Mi nuera Rex y Jenny pensaron que estaban tomando las decisiones con seguridad en su arrogante duplicidad, pero en realidad el suyo era un castillo de naipes esperando a que la más mínima brisa se derrumbara, y yo era un maldito tornado. Después de semanas de planificación meticulosa y después de la preparación, finalmente había llegado el momento de ejecutar mi gran ajuste de cuentas. La escena estaba perfectamente preparada, una lujosa reunión familiar con el pretexto de celebrar el último ascenso corporativo de Rex. Un observador más ajeno podría haber confundido la ocasión con una risa alegre y los buenos deseos fluyeron mientras libremente como el champán mientras Rex disfrutaba del resplandor de admiración que adoraba a Jenny colgando de su brazo como una esposa trofeo, pero sabía que no debía dejarme engañar por tales sutilezas. Esto era simplemente la calma antes de la tormenta que estaba a punto de desatar mientras terminaba la cena. Y los invitados migraron a la sala de estar. Capté la mirada de Rex. Él me ofreció una sonrisa tentativa que no llegó a sus ojos antes de apartar la vista apresuradamente. Se resolvió. Aproveché la oportunidad para desaparecer silenciosamente y preparar a mi gran jurado tecnológico de pruebas con unos cuantos toques en mi tesina la suite multimedia de la sala de estar, preparando una presentación de diapositivas personalizada para revelar sus crímenes ordenados. Cuando salí y me reuní con el grupo reunido con una sorpresa. Un murmullo se extendió entre la multitud. Me quedé en el lugar, mi expresión impasible y sin sonreír mientras activaba remotamente los pisos. Ordenaba toda su atención a todos. Si pudieran tener un momento, por favor. Mi voz sonó clara sobre el silencio repentino.
Hay algo que todos necesitan ver primero. Algunos fotogramas eran lo suficientemente inofensivos. Fotos simples de nuestros álbumes familiares que abarcaban días festivos, vacaciones, reuniones, a través de los años, nada demasiado fuera de lo común como para despertar sospechas, de todos modos, todavía no. Observé en silencio vindicación mientras cuadro tras cuadro avanzaban hacia las imágenes que se volvían cada vez más escabrosas e incriminatorias. La traición se hundió exactamente de acuerdo al plan. Rex parecía como si estuviera a punto de tragarse su propia lengua, los puños apretados con tanta fuerza que los nudillos estaban blancos. Mientras tanto, Jenny solo miraba fijamente la expresión de la pantalla que se aflojaba en una resignación hueca mientras todo su mundo se derrumbaba a su alrededor a su lado. Max se puso tan pálido que pensé que en realidad se desmayaría y desaparecería cualquier ilusión que albergara sobre su pequeña y perfecta familia. Se estaban marchitando al segundo de ser incinerados en el quil de mi exposición despiadada. Aparte de eso, me agradecería más tarde por liberarlo de estos parásitos. Para cuando la presentación de diapositivas alcanzó su clímax y el caleidoscopio exquisitamente curado de las indiscreciones más repugnantes de Rex y Jenny, la sala había descendido a un completo pandemonio. Gritos y recriminaciones llenaron el aire mientras la multitud reunida me volvía hacia la pareja deshonrada con rabia y disgusto desenfrenados con un movimiento indiferente de mis dedos. Apagué la pantalla hundiendo la habitación en un silencio tan terrible como la tumba. Todos los ojos se dirigieron hacia mí con una mezcla de furia, repulsión y súplicas desesperadas para negar lo que acababan de hacer. Una mano temblorosa apareció en mi periferia cuando Rex se tambaleó hacia adelante luciendo completamente disminuido y lamentable. Marlene, su boca trabajó silenciosamente luchando por formar palabras mientras la marea de desgracia lo aplastaba. ¿Cómo pudiste hacerme esto a mí y a nuestra familia? Para mi sorpresa sentí una extraña punzada de lástima por el caparazón roto de un hombre ante mí. Este Kerr golpeado y ahuecado estaba muy lejos del idiota arrogante que una vez conocí. Desprecié, ya parecía medio muerto por dentro, pero tan rápido como estalló, la llama de simpatía fue apagada y sofocada por el todo. Una sensación consumidora de justa retribución impulsándome hacia adelante. Serpiente que han estado albergando avanzando. Me giré y miré directamente a Jenny tomando una sombría satisfacción en su encogimiento. Terror, esto es lo que les sucede a aquellos que me traicionan y se deleitan en sus pecados. Mis palabras sonaron con finalidad martillando los primeros clavos en su juicio kármico. Puede que haya tomado tiempo, pero tu asqueroso Cad termina aquí. La boca de Jenny se movió pero solo surgió un chillido aterrorizado. Patético. La miré con una mirada fulminante de absoluto desdén antes de pasar mis ojos por el resto de la multitud horrorizada. Y en cuanto a todos ustedes, ya terminé de estar rodeado de mentiras y engaños. En medio de nuestra reunión a través de la neblina de histeria, observé con fría satisfacción cómo la pareja engañosa retrocedía bajo el peso de la furia desenfrenada y el disgusto dirigido hacia ellos. En ese momento, ambos parecían completamente disminuidos y lamentablemente tristes y rotos caparazones de las víboras manipuladoras. No había desenmascarado más débiles aires de superioridad, no más posturas ni esconderme detrás de fachadas engreídas, solo humillación cruda y desnuda expuesta ante sus horrorizados seres queridos. No sentí lástima en absoluto, solo la despiadada reivindicación de la justicia sirvió como maremoto de ira que amenazaba con estrellarse sobre ellos. Un movimiento repentino atravesó la locura con un bramido angustiado. Max salió de su estupefacción y se lanzó hacia Rex con ojos salvajes y puños. Palabras eran sollozos ahogados mientras lanzaba golpes sobre su padre, mi propia esposa. Rex no hizo ningún intento de defenderse del ataque, simplemente se encogió como un perro pateado mientras los golpes conectaban sólidamente con su cara y cuerpo. La sangre pronto goteó de su nariz y labio partido mientras Max lo castigaba repetidamente con furia con los nudillos blancos. Maxwell, detente. Jenny se apresuró a sacar a su esposo de Rex, pero Max se encogió de hombros con facilidad violenta casi enviándola al suelo. Su ira se concentraba únicamente en la forma ensangrentada de su padre. Él escupió con un veneno asombroso. Todos estos años y tú estabas durmiendo con ese pedazo de marchitándose. El calor abrasador del disgusto y el odio de su marido, la humillación y el miedo se agitaron en su expresión cuando se encontró a sí misma como el despreciado objetivo de la misma furia que una vez había soportado. Le sirve a la perra infiel con un último empujón salvaje. En un montón arrugado y jadeante,
me tensé preparándome para intervenir si la violencia escalaba demasiado, pero en lugar de eso, Max simplemente se balanceó sobre sus talones y miró al hombre destrozado frente a él, con el pecho agitado durante un largo momento. Sus ojos se encontraron con el vórtice negro de un hijo. El amor se convirtió en una repulsión sin fondo y luego, con un gruñido angustiado, se giró y caminó por la habitación con los brazos cruzados sobre el pecho como si fuera a romperse. De lo contrario, el hechizo finalmente se rompió y siseó. Alguna excusa, alguna explicación para su depravación, pero ninguna vino. Rex solo se encogió de miedo en el suelo acurrucado sobre sí mismo como un niño avergonzado y Jenny esa arpía abiertamente boquiabierta como si todavía fuera incapaz de procesar completamente la realidad demoliendo su vida patética, simplemente patética. ¿Cómo pudiste una cruda? Una voz temblorosa atravesó la tensión palpable. Todos siguieron el sonido hasta la sollozante hermana de Mary Jane y mi amiga más querida, que ahora estaba mirando fijamente a su deshonrado Jesús de carne y sangre, Jen, su propio esposo. Jane parpadeó lentamente, abriendo y cerrando la boca como un aterrizado pez, pero parecía que cualquier justificación concisa que pudiera intentar había huido a raíz de su mundo destrozado, abandonado bajo el peso implacable de sus pecados. Lágrimas calientes se esparcieron por el rostro de Mary mientras sacudía la cabeza con disgusto. No puedo, ni siquiera puedo. Mírate con eso. Se giró y salió corriendo de la habitación en un vuelo ciego de miseria y traición, otra víctima del egoísmo ilimitado y la falta de moral de Jane. Todo solo un sollozo ocasional o un sollozo ahogado estropeó el silencio mientras la multitud se separaba en grupos más pequeños susurrando sentencias de shock y retrocediendo ante los deshonrados. A través de todo esto, Rex y Jane permanecieron a la deriva en sus propias islas privadas de desesperación y humillación, finalmente cosechando su pozo. Recompensas ganadas, sus mentiras, su traición, sus engaños arrogantes, todo finalmente había alcanzado a los tontos depravados deshechos por fin por sus propios pecados desvergonzados mientras observaba a la pareja deshonrada encogerse aún más bajo el peso del justo disgusto dirigido hacia ellos. Sentí una sensación de satisfacción establecida echó raíces en un triunfo frío y cruel al orquestar su caída impecable y reclamar mi dignidad. Rex y el caso de Jane, en el que la traición sísmica detonó en la dura luz, dejó un cráter de impacto de devastación que no pudo superarse fácilmente, y no es que ninguna de esas serpientes depravadas pareciera capaz de recuperarse. Para empezar, cuando las legalidades de nuestro proceso de divorcio se pusieron en marcha, se volvió insoportablemente evidente cuán dominado y jaque mate estaba Rex a raíz de mis preparativos, los activos financieros, incluso esos preciosos activos corporativos que había guardado como baratijas de Galem, todo ello sistemáticamente despojado y redirigido para salvaguardar mi futuro. Ese idiota arrogante e intrigante no lo vio venir hasta ya era demasiado tarde cuando llegó el papeleo final. Su cómodo estilo de vida y su identidad acomodada habían sido desmanteladas y enviadas al vacío. Él estaba verdaderamente arruinado, una cáscara ahuecada destinada a pasar sus años de crepúsculo indigente y avergonzado por los suyos. Fechorías insensibles que la mayoría consideraría una venganza tan cruel excesiva, si no completamente poco ética, pero no soportaron el dolor de ser tan completamente traicionados por la persona que más amaban en este mundo. De sus indiscreciones y falta de remordimiento, no mucho antes de nuestro divorcio, la infidelidad arrogante de Rex lo había convertido en la encarnación viviente del monstruo debajo de la cama que me había infligido a través de sus acciones. Había cambiado voluntariamente la santidad de nuestros votos matrimoniales y familiares. Para sus placeres Todrey, así que le quité las únicas cosas que su piel sin valor realmente valoraba: su estatus de riqueza y su precioso legado corporativo, un ojo por ojo, un alma por toda la vida de daño que había causado a través de su debilidad y egoísmo al que trajo su ruina. Él mismo en cuanto a Jane, el llamado amor de su miserable vida, bueno, a ella le fue aún peor después de que su propio esposo Max se lavó las manos de su duplicidad y cortó su relación con una finalidad viciosa que nunca había visto en él antes. La pobre chica lo hizo. No solo perdió su matrimonio, sino también todo su sistema de apoyo. Mary, su hermana y mejor amiga, cortó todos los lazos después de haber sido sorprendida por The Ugly Truth y los padres de Jane, una vez tan orgullosos de su hija más brillante que ni siquiera la miraban durante las visitas supervisadas. Su sobrino, su único nieto, cada ostracismo, cada puerta cerrada en su cara era una bien merecida negación de cualquier último vestigio de simpatía o compasión.
Supongo que una parte de mí debería sentir algún atisbo de lástima por la despreciada víbora que tanto merecía su total aislamiento y ruina, pero simplemente no pude asimilar que la súcubo parásita le trajera su recompensa kármica a través de su infidelidad y su ardiente creencia de que ella era intocable con cada nueva mirada a la apariencia atormentada de Yene en la periferia de la ciudad. Yo solo sentía una feroz sensación de satisfacción despiadada, una necesidad visceral de recordarme a mí mismo mi triunfo definitivo. Este fue el camino que ella eligió para sí misma, el justo ajuste de cuentas de sus pecados impenitentes, ni más ni menos, mientras las engañosas alimañas lamían sus heridas en desgracia y ruina. Poco a poco me liberé de los restos marchitos de nuestros restos familiares contaminados, con mi futuro financiero asegurado y mi independencia recuperada. Me puse a crear una nueva identidad para mí, una libre de las mentiras y el equipaje del pasado. Lenta pero seguidamente, la oscuridad se volvió ligera, una base sólida comenzó a tomar forma construida sobre relaciones significativas más confiables, que no podían ser envenenadas ni socavadas por la traición de personas egoístas y mezquinas. Pero como el hombre agraviado en esta tragedia, encontró una inmensa empatía y apoyo de aquellos que habían sufrido junto a nosotros, junto con un vínculo inquebrantable de solidaridad, comenzamos a limpiar pacientemente los escombros para reconstruir la felicidad mutua. A medida que pasaban los meses, las persistentes brasas de la amargura y la furia gradualmente se enfriaron y endurecieron hasta convertirse en una armadura impenetrable, un traje interno de resistencia fortificada que nunca más podría ser violado por tal debilidad y deshonra, lo cual fue lo mejor porque mi nuevo capítulo apenas comenzaba. La historia termina en una fresca tarde de primavera durante un día. Un año después, los pájaros cantan, la brisa cálida marca el comienzo de una renovación vibrante. Estoy organizando una pequeña reunión en mi nuevo hogar con Max y su hijo, que se ríen libremente e intercambian historias mientras toman limonada fresca. Mis personas favoritas, las que estuvieron a mi lado durante toda la oscuridad y la desesperación. Brindo por un nuevo comienzo muy reñido, un futuro donde el concepto mismo de traición es imposible y mientras el sol se pone en mi vida renacida, me permito una rara sonrisa beatífica para salir de las cenizas de las mentiras borradas y las ilusiones destrozadas que he forjado.